que es muy importante es que pese a que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, si es que existe un título de mera tenencia, como por ejemplo un comodato, un arrendamiento, por ejemplo, y la persona del comodatario o el arrendatario comienza a comportarse con las características de un poseedor, es decir, no quiere restituir la cosa, no quiere reconocer el dominio ajeno, en este caso la persona no muta a poseedor. Es muy importante, y esto entró en el examen de grado, ejercicio número 1 del UNAV del 27 de septiembre, es muy importante que ustedes sepan que el principio siempre se mantiene incólume. La persona del mero tenedor nunca muta a poseedor. La persona del mero tenedor nunca muta a poseedor. Otro principio que también es muy importante que ustedes tengan en consideración es que la gran diferencia entre el mero tenedor y el poseedor, que había que tener también en consideración para efecto del ejercicio número 1 examen de grado del UNAV, que se rindió el anterior 17 de septiembre, es muy importante que sepan que el poseedor y el mero tenedor se diferencian fundamentalmente, más allá, digamos, de los requisitos y más allá de que uno reconoce dominio ajeno y el otro se comporta como señor o dueño, consecuencialmente se diferencian en que la persona del poseedor eventualmente se encuentra habilitado para computar el plazo de tiempo que establece la ley y ganar el dominio u otro derecho real de la cosa que posee por prescripción adquisitiva. Esto no sucede respecto del mero tenedor. Existe una eventual excepción, ¿vean? Del artículo 2510 regla tercera. Pero este artículo 2510 regla tercera lo que hace es más bien establecer una excepción de carácter aparente, puesto que plantea que la sola existencia de un título de mera tenencia hace presumir la mala fe y la persona no podrá adquirir, ¿cierto?, por prescripción adquisitiva, a menos que pruebe, ¿cierto?, la persona que supuestamente es mero tenedor que en realidad ha poseído por un lapso de tiempo de 10 años y la persona que supuestamente es dueño no pueda lograr probar por el mismo lapso de tiempo de 10 años que se le ha reconocido el dominio ajeno. Entonces, si una persona logra probar que poseyó por 10 años y la persona que supuestamente es el dueño no logra probar que se le reconoció el dominio ajeno por los mismos 10 años, en realidad no se cumplen entonces los presupuestos de un mero tenedor. En realidad lo que se está estableciendo ahí es que la persona siempre fue un poseedor. ¿Bien? Otra cosa importantísima es que si una persona, y esto evidentemente también es parte de las cuestiones fundamentales que entraron en el examen de grado ejercicio número 1 del UNAV, si una persona desea interponer la acción reivindicatoria, el primer requisito entonces que debe de probar es que es el dueño de la cosa respecto a la cual está ejerciendo la acción reivindicatoria. Por lo tanto, si es que una persona, como apareció en el ejercicio del UNAV, es el adquirente en una anterior compraventa y tradición de un automóvil, por ejemplo, y resulta que esta persona al existir posesión regular por lo anteriormente explicado, la buena fe de resumen y justo título, ¿cierto?, puede entonces esta persona en 2 años hacerse de el derecho real de dominio de ese automóvil por haber operado la prescripción adquisitiva. Este entonces es un plazo que nosotros debemos tomar en consideración para efecto entonces del dueño. Esto lo ligamos entonces con el artículo 1815 que plantea que la venta de cosas ajenas vale, pero sin perjuicio de los derechos que tiene el verdadero dueño, ¿cierto?, mientras no se extingan por el lapso de la prescripción. ¿Qué prescripción? La prescripción adquisitiva de la persona del poseedor. Ahí está la alegación de materia que había que realizar. En cuanto a algunas preguntas que se han realizado en materia de derecho procesal, es importante señalar que se hizo mucho hincapié en el examen de grado ejercicio número 1 del UNAV en lo relativo a la naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales. Y se preguntó acerca de la naturaleza jurídica del traslado y acerca de la naturaleza jurídica de la resolución que recibe la causa prueba. La verdad es que es mucho más fácil distinguir un decreto de providencia proveído, traslado, como se pide, notifíquese, porque en rigor corresponde a las resoluciones judiciales que tienen por objetivo entregarle sustantación al procedimiento, al curso progresivo de los autos. Ahora bien, respecto a la resolución interlocutoria de primero o de segundo grado, siempre existen confusiones. Entonces la idea es dar algunos tips para que podamos fácilmente distinguir cuándo estamos en presencia de una interlocutoria de primer grado o cuándo estamos en presencia de una interlocutoria de segundo grado. Primero que todo, la interlocutoria de primer grado, por regla general, va a estar presente en la resolución de incidentes. Los incidentes pueden ser resueltos por interlocutores de primer grado o por autos. Si es que estos incidentes establecen derechos permanentes para las partes, como por ejemplo que se acoja un abandono del procedimiento, un desistimiento de la demanda, por ejemplo, la resolución que lo resolverá será un interlocutor de primer grado. Ahora, si la resolución resuelve el incidente pero no otorga derechos permanentes para las partes, por ejemplo, rechaza el abandono del procedimiento,
rechazo al incidente de desistimiento de la demanda, estaremos en presencia entonces, a contrario sensu, de un auto. ¿Cuándo estamos en presencia de una interlocutoria de segundo grado? Cuando ya no estamos en la resolución del incidente y esta es una resolución que falla sobre un trámite que sirve de base para la dictación de otra interlocutoria o para la dictación de una definitiva. Entonces, vamos a ejemplificar cómo se da esta situación en la práctica. Pongámonos nosotros en el ejemplo de la resolución que recibe la causa prueba. La sentencia definitiva precisamente se dicta tomando en consideración la prueba que se rindió. Ambas partes, sus escritos fundamentales, demanda y contestación, lo que hacen precisamente es establecer sus teorías del caso. Y cada una deberá, dentro del término probatorio por regla general, acreditar mediante los medios de prueba cada una de estas teorías del caso. Por lo tanto, la sentencia definitiva se dicta en base a la prueba que se dictó y en base a lo que esos medios de prueba pudieron acreditar. Por lo tanto, si la resolución que recibe la causa prueba falla sobre cuáles van a ser los puntos sobre los cuales se debe rendir la prueba, entonces la resolución que recibe la causa prueba está fallando sobre un trámite que es esencial y que sirve de base para la dictación de la sentencia definitiva. Lo mismo, por ejemplo, con el mandamiento de ejecución en embargo. Imagínense que si no se oponen excepciones en un juicio ejecutivo, esto ya para el segundo criterio de examen de grado, que lo vamos a analizar en videos posteriores, si no se oponen o no se oponen excepciones en un juicio ejecutivo, el mandamiento de ejecución en embargo hace las veces de sentencia definitiva firme ejecutoriada para todos los efectos legales. Por lo tanto, ni siquiera en este caso estaría sirviendo de base para la dictación de una definitiva, sino que haría incluso hasta las veces de definitiva, o sea que duda cabe que corresponde a una sentencia interlocutoria de segundo grado. Bien, otra cuestión interesante se dio respecto a la notificación personal. A ver, es importante que sepamos que la ley plantea que la notificación personal se debe realizar respecto de la primera resolución que recae en el procedimiento, no respecto de la demanda. Por lo tanto, no necesariamente la demanda se debe notificar personalmente. Ahora bien, esto quiere decir, por lo tanto, que si yo inicio por medidas prejudiciales, por ejemplo, un juicio ordinario, y estas deben ser notificadas, estas entonces deberán ser notificadas por a través, digamos, de la verificación de la notificación personal. Y por lo tanto, la demanda, en este caso, tendrá que notificarse según las reglas generales por el estado diario. Pero ojo, aquí está lo importante y el tip que debemos saber, lo que debemos manejar. La ley plantea además, como hipótesis para procedencia a la notificación personal, que a esta, al ser la más importante de todas, por ser la más completa, el juez puede ordenar la notificación personal cuando lo estime conveniente. Entonces, por regla general en la práctica, aunque se inicie por medidas prejudiciales que deben ser notificadas y estas se notifiquen personalmente, la demanda igualmente será ordenada por el juez que sea notificada de esta manera, personalmente. ¿Bien? Todavía quedan muchas preguntas que no hicieron, ¿bien? Por ejemplo, relativas a las medidas para mejor resolver, por ejemplo, relativas, por ejemplo, a dónde yo debo interponer la demanda y todo lo que dice relación con la competencia absoluta o competencia relativa. Ya más nos quedó en el tintero todo derecho constitucional. Bien, pero la idea es no hacer un video tan extenso. Bien, vamos a hacer una segunda parte y desde ya estamos recibiendo todas sus preguntas, ¿cierto? En nuestro perfil de Facebook, en nuestro fanpage, ¿cierto? Y a contacto@desafiogrado.cl. Esperamos haberlos ayudado y estamos a la espera de todas sus preguntas. Y recuerden, el WhatsApp de contacto es +569-819-409-59. Escríbanos, que estaremos esperando todas sus preguntas.